¿Puedes explicar un poco cómo llegamos a este estado de islamización en Europa y fuera de ella? Digo, tenemos poco tiempo. No, Soros, sí, ok. Soros es una cuestión contingente, o sea, si no hubiera sido por medio de él, habrá sido de otras maneras. ¿Cómo llegamos a este estado de islamización en Europa? Mira, en los últimos 1000 años, hay mucha gente que se ríe de mí cuando me hacen una pregunta y empieza, mira, hace 1000 años, pero bueno, ni modo, es que hace 1000 años, con 925 años, más bien, para ser un poco más exactos, con el inicio de la Primera Cruzada, más bien por el éxito de la Primera Cruzada, que se establecieron los reinos cristianos en Medio Oriente, el reino cruzado de Jerusalén, el condado de Edesa, el condado de Acre, etc. Se tuvieron que restablecer rutas de comunicación para poder mandar armas, apoyo, etcétera, a los reinos cruzados, que nada más duraron como 90 años o menos, y fueron siendo destruidos por los musulmanes, ¿no? Pero bueno, se restablecieron estas rutas de comunicación y eso restableció las rutas comerciales. Entonces, hace 900 tantos años, empezó un proceso así chiquito, pero constante, de recuperación de la actividad comercial, porque los siglos anteriores en la Edad Media, la parte más antigua de la Edad Media, en Europa el comercio había llegado a un punto prácticamente nulo, porque todas las economías eran, la economía feudal clásica es una economía de consumo local, o sea, cada feudo producía lo que se comía, punto. Bueno, y obviamente lo que le tenían que dar a todos los estratos de la nobleza, ¿no? O sea, al marqués, al duque, al archiduque, al conde, al vizconde, al príncipe, al rey, al emperador. Pero básicamente todo era de consumo local, o casi no había comercio, era mínimo el comercio. Con estas rutas activadas por la Primera Cruzada, el comercio empieza otra vez a crecer poquito a poco. Y poquito a poco significa que la clase social que se genera alrededor de los artesanos y los comerciantes empieza a empoderarse. Entonces ya para el siglo XIV, por ejemplo, ya esta clase social empieza a tener dinero para pagar su propia actividad artística, ¿no? O sea, los músicos, los actores, los bailarines, ya no tienen nada más que trabajar para la corte, o los músicos además para la iglesia. Ya también los contratan en castillos, pero para los burgueses, para los comerciantes, para la gente que no es de la aristocracia ni del clero. Entonces, ese impacto es lo que va a provocar, en términos económicos, es lo que va a provocar el Renacimiento. Y a partir del Renacimiento, como movimiento, como tendencia cultural, se va a venir así desencadenando la intromisión de la burguesía en todo. O sea, en términos finales, el cisma protestante, más que un pleito de doctrinas entre católicos y luteranos o calvinistas, el cisma protestante lo que representa en términos históricos es el momento en que la religión deja de ser un fenómeno controlado por una iglesia centralizada y obviamente por su clero. El protestantismo va a ser más bien la religión aburguesándose, porque los burgueses estaban conquistando cada vez más esferas de poder. El momento clímax de este desarrollo va a ser el siglo XVIII con las ideas de la Ilustración. La Ilustración es, en términos simples, el momento en que la burguesía conquista la filosofía y la filosofía deja de ser una actividad escolástica, académica, reservada a núcleos, digamos, como muy selectos, de gente generalmente pagada por el gobierno o por la iglesia, por las monarquías, eso es lo que es el gobierno en ese tiempo, o por la iglesia. Entonces, ya con la llegada de la burguesía a la filosofía, empiezan a desarrollarse por primera vez ciencias económicas, o sea, ahora sí, la economía va a empezar a entenderse desde una perspectiva técnica. Los primeros grandes logros se dan en España, en la Escuela de Salamanca, pero ya luego van a venir grandes economistas, por ejemplo, como David Ricardo y obviamente Adam Smith, a sentar las bases de esto como ciencia, como disciplina académica, ¿no? Y bueno, obviamente va a llegar un momento en que la burguesía, no como individuos, cada quien, pero sí como grupo, tienen tanto dinero que a finales del siglo XVIII es cuando por primera vez van a retar a las monarquías por el poder. Esos son la Guerra de Independencia en Estados Unidos y la Revolución Francesa. Los primeros intentos que la burguesía hizo por decirle a la monarquía, no necesito que me gobiernen reyes que se crean elegidos por Dios, nos podemos gobernar nosotros, los burgueses. En Francia fracasó, en Estados Unidos no, y eso fue una anomalía. En Estados Unidos no fracasó porque afortunadamente para los colonos estadounidenses estaban lejos de Inglaterra, muy lejos. Inglaterra tardaba 4 meses en llevar tropas hasta allá, entonces Estados Unidos lo logró, Francia no. Pero bueno, el proceso continuó y lo que no se logró en 1789, que es cuando inicia la Revolución Francesa, sí se logró en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Que las monarquías europeas colapsaron, perdieron el poder. Todavía hay 10 países que tienen reyes, pero los reyes están limitados, o sea, los que gobiernan realmente son los parlamentos, son las llamadas monarquías parlamentarias modernas.
gobiernan los parlamentos y los reyes, por ejemplo, el rey Felipe de España o el rey Carlos de Inglaterra, solamente se limitan a ejecutar lo que se ordena desde los parlamentos. Ahí es donde realmente se gobiernan. Ya no tienen poder, o el poder que tienen es simbólico. O sea, las monarquías fueron derrotadas hace un siglo, en la Primera Guerra Mundial. Pero entonces, durante todo este tiempo, desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial, lo que vamos a detectar es un continuo choque natural, porque las monarquías son una institución política que tenía 6.000 años de antigüedad, 5.000, 6.000 años de antigüedad, o sea, llevaban todo el tiempo en el poder, y obviamente como que los burgueses nos van a disputar, si Dios nos dio el derecho a ser reyes, ¿no? Esa era la ideología de las monarquías. Pues no, los burgueses eran muy pragmáticos, decían, pues no, o sea, perdón, gobiernas mal, mejor gobernamos nosotros, lo hacemos mejor. Entonces se da este pleito. Desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial es una constante pugna entre una burguesía que viene incrementando su poder económico, sobre todo porque la Revolución Industrial voltea completamente las reglas de la economía y los únicos que se saben adaptar son los burgueses, o sea, es la clase media, y entonces ya en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, logran tumbar las monarquías y llegan los burgueses al poder. Ok, apenas estaban empezando a entender de qué se trataba esto, pero bueno, cayendo las monarquías, no crean que todo el mundo simple y sencillamente se plegó a los modelos burgueses. Al contrario, empezaron los movimientos reaccionarios. Conforme las monarquías se iban debilitando, la tendencia natural del ser humano es a vivir bajo sistemas monárquicos. Todavía. O sea, 250 años de gobiernos burgueses, empezando desde uno nada más en Estados Unidos y aumentando cada vez, 250 años de gobiernos burgueses no van a cambiar nuestros instintos políticos forjados a lo largo de 6.000 años de monarquías. Entonces, la tendencia natural del ser humano es a querer que alguien lo gobierne así a rajatabla. Entonces, todavía nos fascinan los tiranos, nos fascinan los líderes populistas. O sea, por eso Hugo Chávez o Fidel Castro tuvieron todo el poder que tuvieron. Eran déspotas, eran tiránicos, eran brutales, pero eso le fascina a la gente. ¿Por qué? Porque 250 años de lucha por la libertad burguesa no han todavía revertido los condicionamientos psicológicos y sociales de 6.000 años de monarquía. Entonces, de manera natural, incluso la gente más fregada por las monarquías quiere buscar la monarquía que no la friegue. O sea, sí, el rey me explota, me destruye, abusa de mí. Lo que quiero es un rey que no lo haga. Lo que no quiero es ser libre y cargar con la responsabilidad de mí mismo. Esa es la condición todavía de mucha gente. Ha sido un proceso muy largo cambiar, revertir esta mentalidad. Pero entonces, conforme las monarquías iban perdiendo poder, empezaron a aparecer los movimientos sustitutos de las monarquías. El primero en aparecer nada más aparece a nivel ideológico, y es el marxismo. Pero el que realmente va a llegar al poder primero, el que va a tomar todo el poder en Europa en un momento dado, va a ser el fascismo, con Hitler y con Mussolini. El fascismo, en este sentido, era como la versión vulgar de la monarquía, que Hitler y Mussolini gobernaron como reyes, aunque venían de extractos sociales muy bajos. Pero entonces era precisamente como la monarquía, la idea de la monarquía llevada a su vulgarización total. Y por eso fueron un desastre y por eso colapsaron casi de inmediato. O sea, la vigencia de los fascismos va a ser de 20 años. Una vez que revientan los fascismos, entonces la estafeta del autoritarismo la va a tomar el marxismo por medio del modelo soviético. Entonces, este es un modelo de filósofos, estaba mejor estructurado, era mucho más intelectual que el fascismo de Hitler o que el fascismo de Mussolini. Entonces, obviamente la Unión Soviética va a tener un lapso de desarrollo un poco más largo, va a durar hasta 1991, pero eventualmente también va a caer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el poder, como se ejercía en la Unión Soviética, pues no tenía muchas diferencias con el poder monárquico. Ok, ya no era un rey vitalicio, pero era un secretario del Partido Comunista vitalicio. Entonces, no era mucha la diferencia. Así que las mismas razones por las que las monarquías colapsaron, la Unión Soviética también colapsó, porque ese modelo de autoritarismo no funciona. Y aunque el modelo capitalista, el modelo de los burgueses, siempre ha sido muy torpe filosóficamente hablando, y siempre ha sido pésimo para su propaganda, o sea, el capitalismo siempre ha perdido en la propaganda. Los comunistas o los socialistas siempre se han presentado como los que luchan por la justicia, los que tienen empatía, o sea, las mismas tarugadas que dice Greta Thunberg. Y los capitalistas parece que están negados a hacerse una buena propaganda, y sin embargo, siempre ganan los capitalistas. Hasta la Unión Soviética tronó. ¿Por qué? Porque ese sistema político y económico no funciona. Entonces, no importa que tengan, ahí está el comentario de Jesús, muy puntual, muy ad hoc, ese modelo no funciona. Por muy buena propaganda que tengan, no funciona. Cuando no funciona, no funciona. Bien, entonces cayó el marxismo. Ahora,
¿Ustedes creen que porque cayera el marxismo se iba a detener ese intento de la gente que todavía no asimila lo que implica el compromiso de la libertad individual? ¿Ustedes creen que se iba a detener? No, iba a aparecer tarde o temprano, se iba a consolidar otra tendencia retrógrada, como lo fue el fascismo y como lo fue el socialismo, otra tendencia retrógrada que intente llevar a la humanidad en contra de los logros conquistados por la libertad burguesa, por la libertad individual. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. El posmodernismo, eso es lo que le llamamos la ideología woke, es eso. Es la nueva versión, son los que tomaron la estafeta de aquello. Y dada su debilidad, porque el posmodernismo woke es la más, en México decimos, la más chafa de todas estas versiones, o sea, los reyes no serían brillantes, no serían la maravilla, pero en comparación a los woke estaban en la gloria. Los socialistas, o sea, los marxistas clásicos, los de la Unión Soviética, bueno, o sea, estaban intelectualmente muy por encima de los woke. Los woke han sido la peor versión de todas. O sea, creo que nada más por abajito de los fascistas estilo Hitler y Mussolini, que eran otros brutos, ¿no? Pero los woke han sido la peor versión de todos estos autoritarismos colectivistas. Entonces, su inutilidad es tanta que por eso se han tenido que apoyar en el islamismo, porque de otra manera no habrían tenido la posibilidad de plantear una guerra seria contra eso que tanto odian, que es la libertad. Al final de cuentas, lo que odian es la libertad. Y en este punto sí le doy toda la razón a Francisco Gil White respecto a que por eso odian también al pueblo judío, porque el pueblo judío nace de una narrativa que habla de eso, de libertad, con el Éxodo, que es la narrativa, bueno, es donde viene la Torah, donde se da la Torah, o sea, todas las ideas judías giran en torno al concepto de libertad. Entonces, es la debilidad woke del posmodernismo, es el término correcto, woke es el término popular, es la debilidad natural de una de las ideologías más estúpidas jamás forjadas, lo que ha hecho que encuentren en el islamismo extremista el apoyo necesario para poder plantear cierto tipo de guerra contra la civilización occidental. Y por eso, aunque sea absurdo, porque o sea, los musulmanes extremistas detestan todo lo woke, y si en el mundo se quedaran solos los islamistas y los woke no sobrevivirían más de un año a nivel mundial. Sería la masacre de las masacres. Pero bueno, suena absurdo, pero por eso se ha dado esta absurdo contubernio. Es el capítulo que estamos viviendo de un drama económico, político, social y cultural que se remonta a casi 1000 años. Por eso es tan difícil resolverlo. Por eso no se puede resolver de la noche a la mañana. Los procesos históricos, nos guste o no, son lentos.